El presidente Irigoyen enfermó y fue reemplazado por el vicepresidente Martínez. El radicalismo estaba dividido entre los personalistas o irigoyenistas y los antipersonalistas. A nivel mundial había una verdadera crisis económica causada por la caída de la bolsa en Wall Street, dando lugar al nacimiento de gobiernos autoritarios que derrocaron a aquellos democráticos como el fascismo y el nazismo. El crack del 24 de octubre de 1929 de la bolsa norteamericana generó una gran recesión mundial, una caída de la producción masiva, una caída de los salarios, una gran desocupación, una achicación de las exportaciones y la completa salida de los créditos internacionales. Los ítems de la ALF no fueron ajenos a la Argentina. Huelgas, desorden social, hambre. En el año 1930 hubo 10 movimientos o golpes militares, de los cuales 6 salieron exitosos. En Argentina, Irigoyen ya no era garantía para los intereses de los grupos económicos que se encontraban asediados por la crisis mundial. El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar encabezado por el salteño Uriburu destruye al régimen democrático de Irigoyen. De esta manera, se inicia una década infame. Vuelven los antiguos conservadores, oligarcas, que defendían el modelo agroexportador. Irigoyen fue detenido en la isla Martín García. Ellos odiaban al radicalismo, lo llamaban la chusma, y el pueblo aceptó este golpe pensando que podría ser una solución a sus problemas laborales. Los golpistas se dividieron en dos líneas: la de Agustín P., que justo quería volver al orden político anterior a 1916, y la otra, con tendencias más fascistas, que deseaba implantar el régimen de Mussolini, basado en el corporativismo. Quería reformar la Constitución Nacional. Uriburu gobernó durante 18 meses e implantó el estado de sitio y la ley marcial. Disolvió el Congreso, intervino en las provincias y universidades, persiguió a los opositores e intentó modificar la ley Sáenz Peña. Fue un gobierno sumamente autoritario. De todas maneras, comienza una etapa de apertura democrática. Se realizan elecciones de 1931 para gobernador de la provincia de Buenos Aires y gana el vapuleado Partido Radical, poniendo de manifiesto el descontento de una mayoría con el régimen instalado. El gobierno golpista no pudo aceptar esta derrota y decide anular las elecciones, argumentando un fraude electoral. De esta manera, esta derrota da por fracaso el proyecto profascista Uriburu, el cual se retira del escenario político. La política de JP justo toma vigor y forma la Concordancia, un partido político formado por la unión de diversas fuerzas como los socialistas, comunistas, conservadores, radicales no personalistas. El vicepresidente propuesto era Julio Argentina Roca Hijo. El Partido Radical no concurrió a los comicios porque fue proscrito por el gobierno. Su candidato era Marcelo T. de Alvear. La Concordancia le ganó al partido de Lisandro de la Torre y Nicolás Repeto, conocido como la Alianza Civil. Agustín P., justo militar, ingeniero civil y conservador, llegó al poder. La crisis mundial, que inicialmente se pensó que sería un desorden pasajero y que pronto se reactivaría, continuó con sus males, y las medidas tomadas en su momento no alcanzaron a equilibrar el caos. Los gobiernos afectados se alejaron del liberalismo para intervenir activamente en la economía nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, Roosevelt lanzó el plan New Deal o Nuevo Trato. Nació el proteccionismo, dejando de lado el libre cambio de Adam Smith, padre del liberalismo económico, y se crearon juntas reguladoras de precios y productos de granos, carnes y demás productos. Se reestructuró la YPF y se creó el Banco Central. Se realizaron grandes obras civiles, como la Avenida General Paz y 9 de Julio. Se creó la Dirección Nacional de Vialidad, que construyó miles de kilómetros de rutas. Ortiz apoyó la candidatura para las nuevas elecciones a un conservador salteño, Robustiano Patrón Costa, que defendía los intereses norteamericanos. De llegar al gobierno, seguramente mediante el fraude, ponía en peligro las ideas fascistas de un grupo militar, logia, conocido como la GO, Grupo de Oficiales Unidos, que apoyaban al eje y temían que la Argentina cambiara su postura frente a la guerra. El 4 de junio de 1943, esta logia decidió llegar al poder mediante un golpe de Estado, tomando ahora la presidencia Pedro Ramírez, ministro de Guerra del gobierno anterior. Ahora, como ministro de Guerra, llegaba el general Domingo Perón, quien también organizó la Secretaría de Previsión Social. Nuevamente se volvió a repetir la historia y un gobierno democrático era volteado por un golpe militar.
que recurría a prácticas autoritarias como la disolución del Congreso, la proscripción de partidos políticos y control de los medios de comunicación e intervención a las universidades. Finalizó la restauración conservadora de la misma forma en que llegó al poder, un golpe militar. Conclusión de la época. La década infame y el fraude patriótico son los pilares de una de las etapas más negras de la historia argentina, en la cual los valores cívicos democráticos sufrieron un duro ataque. En esa época, el proceso electoral fue despojado de su más íntima significación, la de permitir que los votos, a través de los comicios limpiamente celebrados, instituyan los gobiernos que más adecuados consideren y que, después de todo, serán quienes regirán su futuro. Al contrario, en estos años, la voluntad popular fue continuamente bastardeada. La violencia fue la moneda corriente y en sus casos extremos estuvo representada por las muertes del diputado cordobés José Guevara y del senador nacional Enzo Bordaberry, y por la inauguración de las torturas a la moderna, picana eléctrica incluida, aplicadas por los poseedores de más de un apellido famoso. Como telón de fondo de ese cuadro de fraude electoral y de represión de los opositores, se recortaban los más resonantes casos de escándalos económicos y la más descarada intervención del colonialismo inglés. En lo que respecta a la economía, los ingresos de la aduana disminuyeron debido a la caída del comercio con el resto del mundo. Consecuentemente, se sucedieron numerosas quiebras de negocios y empresas. La moneda nacional perdió valor, disminuyendo las exportaciones e importaciones, cayendo los salarios de la clase media y baja y se incrementó la desocupación.